El sol caía sobre las llanuras de Arizona como una maldición de fuego, tiñendo de naranja y rojo las rocas que se alzaban como centinelas silenciosos en aquel territorio donde la muerte acechaba en cada sombra. El año era 1873 y el oeste americano era un lugar donde las leyes de los hombres civilizados se desvanecían como el humo de una fogata al amanecer. Era una tierra de promesas rotas y sueños enterrados bajo la arena del desierto, donde cada día podía ser el último y cada encuentro podía cambiar el destino de una vida para siempre. Thomas Garrett cabalgaba solo por el sendero polvoriento, su sombrero de ala ancha proyectando una sombra sobre unos ojos que habían visto demasiado para un hombre de 32 años. Había sido soldado en la guerra civil, había perdido a su familia en una epidemia de cólera, y ahora vagaba por el territorio como un fantasma, buscando algo que ni él mismo sabía nombrar. Su caballo, un Mustang negro llamado Sombra, era su única compañía desde hacía 3 años, y entre ellos existía ese entendimiento silencioso que sólo se forja entre seres que han compartido el hambre, la sed y el peligro. El rancho que había comprado con sus últimos ahorros quedaba a 2 días de camino, una extensión de tierra árida que otros habían abandonado, pero que él veía con ojos diferentes. Thomas no buscaba riqueza ni gloria, solo un lugar donde el pasado dejara de perseguirlo, donde pudiera despertar cada mañana sin el peso de los recuerdos aplastándole el pecho como una losa de piedra. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un gemido débil, casi imperceptible, que el viento del desierto arrastraba desde algún lugar entre las rocas. Thomas detuvo a Sombra y aguzó el oído, su mano moviéndose instintivamente hacia el revólver que llevaba en la cadera. En aquellas tierras, un sonido desconocido podía significar una emboscada, un animal herido o algo peor. Pero había algo en aquel lamento que le heló la sangre de una manera diferente, algo profundamente humano y desesperado. Desmontó con cautela y avanzó entre las rocas, sus botas crujiendo sobre la grava mientras sus ojos escudriñaban cada sombra. El sol comenzaba a descender y pronto la oscuridad reclamaría el desierto con su manto de peligros invisibles. Sabía que debería continuar su camino, que detenerse era arriesgarse a perder la luz y quedar expuesto a los depredadores que cazaban en la noche. Pero algo más fuerte que la prudencia lo empujaba hacia adelante. La encontró tendida entre 2 rocas grandes, su cuerpo apenas visible entre la vegetación seca que crecía en aquel rincón olvidado del mundo. Era una mujer joven, de piel cobriza y cabello negro como el ala de un cuervo, vestida con las ropas tradicionales de los apaches. Su rostro, incluso marcado por el dolor y la deshidratación, poseía una belleza salvaje que Thomas nunca había visto en ninguna mujer blanca. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos, 2 pozos, oscuros que lo miraban con una mezcla de terror, desafío y algo que parecía resignación ante la muerte. Thomas se arrodilló junto a ella, sus manos expertas evaluando rápidamente su condición. Tenía la pierna derecha torcida, en un ángulo antinatural, claramente fracturada. Cortes y magulladuras cubrían sus brazos y su rostro, y sus labios estaban agrietados por la sed. Había estado allí al menos un día, quizás 2, esperando una muerte que el desierto entrega con cruel lentitud a quienes no pueden moverse. La mujer intentó alejarse de él, un grito ahogado escapando de su garganta mientras el movimiento enviaba oleadas de agonía a través de su pierna rota. Thomas levantó las manos en un gesto de paz, consciente de que para ella
Él representaba todo lo que su pueblo había aprendido a temer y odiar. Los hombres blancos habían traído muerte y destrucción a las tribus apaches, habían masacrado aldeas enteras, habían roto cada tratado y cada promesa. Ella tenía todas las razones del mundo para preferir la muerte antes que caer en sus manos. Pero Thomas no era como los otros hombres blancos que ella había conocido, aunque no tenía forma de demostrárselo con palabras. No hablaba apache y dudaba que ella hablara inglés. Solo tenía sus acciones, y en aquel momento sus acciones hablaron más fuerte que cualquier idioma. Sacó su cantimplora y la acercó a los labios de la mujer, dejando que el agua cayera gota a gota sobre su boca reseca. Ella bebió con desesperación al principio, luego con más calma, cuando comprendió que él no iba a quitarle el agua. El sol se hundía rápidamente en el horizonte, pintando el cielo de púrpura y oro, mientras Thomas tomaba la decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía dejarla allí. Sabía que cargar con una apache herida era buscarse problemas con los colonos, con el ejército, con todos los que veían a los nativos como enemigos a exterminar. Pero también sabía que si la abandonaba, estaría abandonando la última parte de sí mismo, que aún podía llamarse humana. Con cuidado infinito, Thomas improvisó una férula para la pierna rota, usando ramas y tiras de tela de su propia camisa. La mujer apretó los dientes durante todo el proceso, sin emitir un solo sonido, a pesar del dolor que debía estar sintiendo. Había una fortaleza en ella que Thomas reconoció inmediatamente, la misma fortaleza que había visto en los soldados más valientes durante la guerra, aquellos que preferían morir en silencio antes que mostrar debilidad. Cuando terminó de inmovilizar la pierna, Thomas la levantó en sus brazos con la mayor delicadeza posible y la llevó hasta donde Sombra esperaba pacientemente. El caballo resopló al oler a la extraña, pero una palabra tranquilizadora de su amo lo calmó. Thomas montó con la mujer apoyada contra su pecho, sintiendo el calor de su cuerpo febril a través de la tela de su ropa. Ella había perdido el conocimiento durante el traslado, su cabeza descansando contra el hombro de él como si fuera lo más natural del mundo. Cabalgaron durante toda la noche, Thomas guiándose por las estrellas, mientras mantenía un ritmo constante que no agravara las heridas de su pasajera. De vez en cuando ella se agitaba, murmurando palabras en su idioma que él no podía entender, y él respondía con sonidos tranquilizadores, como si estuviera calmando a un animal asustado. No sabía si ella podía oírlo, pero necesitaba creer que de alguna manera sus palabras la alcanzaban. El amanecer los encontró a las puertas de su rancho, una construcción modesta de adobe y madera que había visto mejores días. Thomas desmontó con cuidado y llevó a la mujer al interior, depositándola sobre su propia cama, mientras Sombra bebía del abrevadero con la sed acumulada de una noche de viaje. La casa estaba fría y polvorienta, abandonada durante las semanas que Thomas había pasado en el pueblo comprando provisiones. Pero era un refugio seguro, y eso era lo único que importaba. Durante los siguientes días, Thomas se dedicó, por completo, a cuidar de la mujer apache. Limpió sus heridas con agua hervida y las vendó con telas limpias. Preparó caldos nutritivos y se los dio cucharada a cucharada cuando ella estaba demasiado débil para alimentarse sola. Cambió las sábanas empapadas de sudor cuando la fiebre la hacía temblar y la cubrió con mantas cuando los escalofríos la sacudían. No durmió más que unas pocas horas cada noche, siempre con un oído atento a cualquier cambio en su respiración. La fiebre cedió al tercer día,
y con ella llegó la claridad a los ojos de la mujer. Thomas estaba preparando el desayuno cuando sintió su mirada clavada en su espalda, una mirada tan intensa que casi podía sentirla físicamente. Se volvió lentamente, encontrándose con aquellos ojos oscuros que ahora lo observaban con una mezcla de confusión y cautela. Ella habló entonces, su voz ronca por el desuso, palabras en apache que Thomas no podía comprender, pero cuyo tono reconocía. Eran preguntas, exigencias de explicación, quizás acusaciones. Él respondió en inglés, sabiendo que ella probablemente no entendería, pero necesitando llenar el silencio con algo más que el crepitar del fuego. Le contó quién era, de dónde venía, por qué la había salvado. Le habló de la guerra, de la pérdida de su familia, de los años de vagabundeo sin propósito. Le habló de cómo la había encontrado entre las rocas, de la decisión que había tomado sin pensarlo 2 veces. Y mientras hablaba, algo extraño sucedió. Ella dejó de mirarlo con desconfianza y comenzó a escucharlo con algo parecido a la curiosidad, como si pudiera entender no las palabras, sino la emoción detrás de ellas. Los días se convirtieron en semanas, mientras la pierna de la mujer sanaba lentamente. Thomas construyó una muleta rudimentaria para que pudiera moverse por la casa, y ella comenzó a explorar su nuevo entorno con la cautela de un animal salvaje en territorio desconocido. Observaba todo, tocaba todo, olía todo, como si estuviera memorizando cada detalle para un escape futuro que nunca llegaba a planear. Fue durante esas semanas cuando comenzaron a comunicarse de verdad. No con palabras al principio, sino con gestos, miradas y sonidos. Thomas señalaba objetos y decía sus nombres en inglés, y ella respondía con los nombres en apache. Pronto desarrollaron un vocabulario compartido, una mezcla de ambos idiomas que solo ellos podían entender. Él aprendió que su nombre era Alope, que significaba algo relacionado con el amanecer en su lengua. Ella aprendió que él se llamaba Thomas, aunque lo pronunciaba de una manera que lo hacía sonar completamente diferente. Alope le contó su historia en fragmentos, usando las pocas palabras en inglés que iba aprendiendo y muchos gestos expresivos. Había sido capturada por soldados durante una redada en su campamento, separada de su familia y llevada a un fuerte donde la trataron como prisionera. Había escapado durante un traslado, saltando del carro en movimiento y rodando por un barranco. La caída le había roto la pierna, pero había preferido arrastrarse hacia la muerte en libertad que vivir encadenada. Había caminado y reptado durante 2 días antes de que sus fuerzas la abandonaran entre aquellas rocas donde Thomas la encontró. La historia de Alope despertó algo en Thomas que había estado dormido durante años. Una rabia fría contra la injusticia, un deseo de proteger que iba más allá de la simple compasión. Miraba a aquella mujer que había preferido morir libre antes que vivir esclava, y veía en ella una nobleza que rara vez había encontrado en su propia gente. Los llamados salvajes, pensaba, a menudo mostraban más humanidad que los civilizados. A medida que Alope recuperaba sus fuerzas, comenzó a ayudar en las tareas del rancho. Al principio Tomás protestó, insistiendo en que debía descansar, pero ella lo ignoró con esa terquedad silenciosa que él estaba aprendiendo a reconocer como parte fundamental de su carácter. La vio reparar cercas con una habilidad que lo sorprendió, preparar comidas con ingredientes que él ni siquiera sabía que eran comestibles, y cuidar de los animales con una gentileza que contrastaba con la fiereza de su mirada. Una noche, mientras compartían la cena en silencio, Alope levantó la vista
y lo miró directamente a los ojos. Había algo diferente en su expresión, una suavidad que Thomas no había visto antes. Ella extendió la mano y tocó la cicatriz que él tenía en la mejilla, una marca de la guerra que nunca había explicado a nadie. Su toque era ligero como una pluma, pero Thomas sintió que le quemaba la piel. Ella preguntó algo en apache, y aunque él no entendió las palabras, comprendió la pregunta. Le contó sobre la batalla, sobre el sable enemigo que le había abierto la cara, sobre los meses de recuperación en un hospital de campaña, donde había deseado morir más de una vez. Ella escuchó en silencio, su mano aún descansando sobre su mejilla, y cuando él terminó, ella se inclinó hacia adelante y besó la cicatriz con una ternura que lo dejó sin aliento. Esa noche, Thomas durmió en el suelo junto a la cama donde Alope descansaba, como había hecho desde que la trajo al rancho. Pero por primera vez no fue por sentido del deber o por precaución. Fue porque no podía soportar estar lejos de ella, porque su presencia se había convertido en algo tan necesario como el aire que respiraba. Los meses siguientes fueron los más felices que Thomas había conocido desde la muerte de su familia. El rancho, que había sido solo un refugio contra el mundo, se convirtió en un hogar. Alope transformó la casa austera en un espacio cálido y acogedor, mezclando elementos de su cultura con los de él, de una manera que creaba algo completamente nuevo. Colgó amuletos de protección junto a las ventanas, plantó hierbas medicinales en el jardín y llenó las noches con canciones en su idioma que Thomas no entendía, pero que lo hacían sentir en paz. Aprendieron el uno del otro con una voracidad que sorprendía a ambos. Thomas le enseñó a leer y escribir en inglés, maravillándose de la rapidez con que ella absorbía el conocimiento. Alope le enseñó a rastrear animales, a leer las señales del clima en las nubes, a encontrar agua en el desierto donde otros solo veían arena. Él le mostró cómo funcionaba su rifle, y ella le mostró cómo hacer un arco y flechas con los materiales del desierto. Cada día era un intercambio, una fusión de dos mundos que la historia había declarado enemigos. Pero el mundo exterior no había desaparecido, y pronto comenzó a hacer sentir su presencia. Los vecinos más cercanos, una familia de colonos llamados los Henderson, vinieron de visita un día y se encontraron con Alope trabajando en el jardín. La reacción fue inmediata y violenta. El señor Henderson sacó su rifle y apuntó a la mujer, gritando sobre salvajes y peligros, mientras su esposa chillaba pidiendo ayuda. Thomas salió de la casa con su propio rifle en la mano, interponiéndose entre Alope y los Henderson, con una calma que desmentía la furia que ardía en su interior. Les explicó la situación con palabras medidas, omitiendo los detalles que sabía que no entenderían. Les dijo que Alope era su empleada, que trabajaba para él a cambio de comida y refugio, que no representaba ningún peligro para nadie. Los Henderson se fueron murmurando amenazas, pero no dispararon, y Thomas supo que había ganado tiempo, pero no la batalla. Las semanas siguientes trajeron más visitantes, cada uno más hostil que el anterior. El sheriff del pueblo vino a investigar los rumores sobre un colono que vivía con una india. Thomas lo recibió con café y mentiras, asegurándole que Alope era solo una sirvienta temporal que pronto se marcharía. El sheriff se fue aparentemente satisfecho, pero sus ojos decían que volvería. Un grupo de hombres del pueblo apareció una noche, borrachos y armados, exigiendo que Thomas se entregara a la salvaje. Él los enfrentó solo en el porche de su casa, su rifle apuntando al líder del Ninda grupo mientras Alope se escondía en el interior.
Hubo gritos, amenazas, un disparo al aire que hizo que los caballos se encabritaran. Al final, los hombres se retiraron, pero prometieron volver con más gente y más determinación. Thomas sabía que no podía seguir así. Cada día que pasaba, el peligro crecía. Los rumores se extendían, las amenazas se multiplicaban, y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien decidiera actuar. Tenía que tomar una decisión, y la tomó una noche mientras miraba a Lope dormir, a la luz de la luna que entraba por la ventana. A la mañana siguiente le propuso matrimonio, no con flores ni con anillos, sino con palabras simples y directas que ella pudiera entender. Le dijo que quería que fuera su esposa, que quería protegerla con su nombre y con su vida, que quería pasar el resto de sus días a su lado, sin importar lo que el mundo pensara. A Lope lo escuchó en silencio, sus ojos oscuros brillando con una emoción que él no podía nombrar. Y cuando él terminó de hablar, ella simplemente asintió. Se casaron 3 días después, en una ceremonia que combinó elementos de ambas culturas, de una manera que habría escandalizado a cualquiera que la presenciara. Thomas recitó los votos tradicionales cristianos, mientras Lope realizaba un ritual apache de unión que involucraba humo de salvia y cantos ancestrales. No hubo testigos excepto Sombra y los animales del rancho, pero ninguno de los dos necesitaba la validación de otros para saber que lo que estaban haciendo era real. La noche de bodas fue una revelación para ambos. Thomas había conocido mujeres antes, en burdeles y en encuentros fugaces que dejaban más vacío que satisfacción. Pero nunca había experimentado la intimidad que compartió con Lope, una conexión que iba más allá de lo físico y tocaba algo profundo en su alma. Ella se entregó a él con una confianza que lo humilló, y él la recibió con una reverencia que sorprendió a ambos. Los meses siguientes fueron una mezcla de felicidad doméstica y tensión constante. Dentro de las paredes del rancho, Thomas y Lope construyeron una vida juntos que desafiaba todas las convenciones de su época. Ella aprendió a cocinar platos que combinaban ingredientes nativos con técnicas europeas, creando sabores que Thomas nunca había probado. Él construyó muebles con sus propias manos, cada pieza diseñada pensando en ella, en su comodidad, en su felicidad. Pero fuera del rancho, el mundo seguía siendo hostil. Los Henderson dejaron de hablarles por completo, y otros vecinos siguieron su ejemplo. El pueblo más cercano se convirtió en territorio enemigo, donde Thomas era recibido con miradas de desprecio, y Lope no podía poner un pie sin arriesgar su vida. Las provisiones tenían que comprarse en pueblos más lejanos. Los viajes se hacían de noche para evitar encuentros indeseados, y cada día traía nuevos rumores sobre lo que los colonos planeaban hacer con el traidor y su salvaje. Thomas comenzó a prepararse para lo inevitable. Reforzó las paredes de la casa, cavó un pozo dentro del perímetro del rancho para no depender del arroyo exterior, y acumuló provisiones suficientes para resistir un asedio. Enseñó a Lope a usar el rifle con precisión mortal, aunque ella prefería su arco, argumentando que era más silencioso y no necesitaba munición que pudiera agotarse. Una noche, mientras revisaban juntos las defensas del rancho, Lope le reveló algo que cambió todo. Estaba embarazada. Thomas se quedó paralizado por un momento, procesando la noticia, y luego la abrazó con una fuerza que casi la levantó del suelo. Iba a ser padre. Después de perder a toda su familia, después de años de creer que moriría solo, iba a tener un hijo con la mujer que amaba. Pero la alegría vino acompañada de un miedo nuevo y más intenso. Ya no se trataba solo de proteger a Lope
sino de proteger a su hijo, a la nueva vida que crecía dentro de ella. Thomas redoblaba sus esfuerzos de preparación, trabajando hasta el agotamiento para asegurar que su familia tuviera todo lo necesario para sobrevivir lo que viniera. El embarazo de Alope progresó sin complicaciones. Su cuerpo fuerte, adaptándose a los cambios, con una gracia que maravillaba a Thomas. Ella seguía trabajando en el rancho casi hasta el final, ignorando sus protestas con esa terquedad que él había aprendido a amar y a temer en igual medida. Solo en las últimas semanas accedió a descansar más, pasando las tardes tejiendo ropita para el bebé, mientras Thomas leía en voz alta de los pocos libros que tenía. El parto llegó una noche de tormenta, con relámpagos iluminando el cielo y truenos sacudiendo las paredes de la casa. Thomas había asistido a partos de animales muchas veces, pero nada lo había preparado para la experiencia de ver a su esposa traer una nueva vida al mundo. Alope soportó el dolor con la misma fortaleza silenciosa que había mostrado cuando él entablilló su pierna rota, y cuando finalmente el llanto del bebé llenó la habitación, Thomas sintió que su corazón se expandía hasta casi reventar. Era una niña, pequeña y perfecta, con la piel del color del atardecer y los ojos oscuros de su madre. La llamaron Sara, un nombre que Thomas había elegido en honor a su madre fallecida, y Alope añadió un nombre apache que significaba hija del amanecer. Sara Garrett, hija de dos mundos, nacida en una tierra que no quería que existiera. Los primeros meses de vida de Sara fueron un oasis de paz en medio de la tormenta que se avecinaba. Thomas descubrió en sí mismo una capacidad de ternura que no sabía que poseía, pasando horas simplemente mirando a su hija dormir, maravillándose de cada pequeño gesto, de cada sonido que hacía. Alope florecía en su papel de madre, cantándole a Sara las canciones de su pueblo, enseñándole desde la cuna las tradiciones que no quería que se perdieran. Pero el mundo exterior no había olvidado su existencia. Los rumores sobre el bebé mestizo se extendieron como fuego en la pradera, y con ellos vino una nueva ola de hostilidad. Algunos colonos veían a Sara como una abominación, una mezcla impura que no debería existir. Otros la veían como prueba de que Thomas había traicionado a su raza, que se había convertido en algo peor que un amante de indios. Las amenazas se volvieron más específicas, más violentas, más urgentes. Una mañana, Thomas encontró una cruz quemada frente a su casa. El mensaje era claro: tenían que irse o enfrentar las consecuencias. Pero irse significaba abandonar todo lo que habían construido, la tierra que habían trabajado, el hogar que habían creado. Y más importante aún, irse significaba admitir que el odio había ganado, que no había lugar en el mundo para una familia como la suya. Thomas tomó una decisión. No huirían. Se quedarían y lucharían, no con violencia, sino con persistencia, demostrando con su mera existencia que el amor podía superar el prejuicio. Era una apuesta arriesgada, quizás suicida, pero era la única opción que podía vivir consigo mismo. Los meses siguientes fueron una guerra de desgaste. Hubo más cruces quemadas, más amenazas, más intentos de intimidación. Pero también hubo pequeñas victorias. Un comerciante del pueblo vecino que accedió a venderles provisiones. Una familia de colonos recién llegados que no compartía el odio de los demás. Un predicador itinerante que bendijo su matrimonio y bautizó a Sara, declarando que ante Dios todas las almas eran iguales. Poco a poco, la resistencia comenzó a ceder, no porque el prejuicio desapareciera, sino porque la determinación de Thomas y Alope resultó ser más fuerte,
Los que los odiaban se cansaron de odiar sin resultado, y los que eran indiferentes comenzaron a verlos simplemente como vecinos, extraños quizás, pero inofensivos. El rancho prosperó. Sarah creció sana y feliz, y la familia Garrett se convirtió en parte del paisaje, tan permanente como las rocas del desierto. Pasaron los años, y con ellos vinieron más hijos. Un niño al que llamaron James, con los ojos claros de Minnemethintoth, su padre, y el espíritu salvaje de su madre. Una segunda niña, María, que heredó la belleza de Alope y la terquedad de Thomas. Cada hijo era un desafío al mundo que había querido destruirlos, una prueba viviente de que el amor podía crear vida donde el odio solo sembraba muerte. Thomas envejeció junto a Alope, sus cabellos volviéndose grises, mientras los de ella permanecían negros como la noche. Vieron a sus hijos crecer, casarse, tener sus propios hijos. Vieron cómo el oeste cambiaba, cómo los ferrocarriles cruzaban las llanuras, cómo los pueblos se convertían en ciudades, cómo el mundo que habían conocido se transformaba en algo irreconocible. Pero algunas cosas no cambiaron. El amor que sentían el uno por el otro permaneció constante, tan fuerte en sus últimos años como lo había sido en aquellos primeros días, cuando él la encontró moribunda entre las rocas. La conexión que habían forjado, nacida de la necesidad y transformada en algo más profundo, sobrevivió a todo lo que el mundo les lanzó. Alope murió primero, una mañana de primavera, cuando las flores del desierto pintaban el paisaje de colores imposibles. Thomas estaba a su lado, sosteniendo su mano como había hecho tantas veces antes, y sus últimas palabras fueron en apache, una bendición que él había aprendido a entender con los años. Ella se fue en paz, rodeada de sus hijos y nietos, en la tierra que había llegado a considerar su hogar. Thomas la siguió pocas semanas después, su cuerpo finalmente cediendo al peso de los años y al vacío que la ausencia de Alope había dejado. Lo encontraron sentado en el porche, mirando hacia el horizonte donde el sol se ponía sobre el desierto, una sonrisa serena en sus labios. En su mano tenía un amuleto apache que Alope le había dado el día de su boda, desgastado por décadas de uso, pero aún reconocible. Los enterraron juntos, en una colina desde donde se podía ver todo el rancho que habían construido. Sus hijos erigieron una lápida simple con ambos nombres y una inscripción que resumía toda su historia. Dos almas, un corazón, eternamente unidos. Y aunque el mundo que los había rechazado siguió girando, indiferente a su memoria, su legado perduró en los hijos que dejaron, en las historias que se contaron, en el ejemplo que dieron de que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. La historia de Thomas y Alope se convirtió en leyenda en aquella región de Arizona. Se contaba en las fogatas de los ranchos, se susurraba en los salones de los pueblos, se transmitía de generación en generación como prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad podía brillar. Algunos la adornaban con detalles fantásticos, otros la reducían a sus elementos más simples, pero todos coincidían en lo esencial. Había sido una historia de amor que desafió a su época y venció. Los descendientes de Thomas y Alope se dispersaron por todo el territorio, llevando consigo la sangre mezclada de dos pueblos y las enseñanzas de dos culturas. Algunos se integraron completamente en la sociedad blanca, otros mantuvieron lazos con las comunidades apaches y muchos encontraron su propio camino entre ambos mundos. Pero todos recordaban de dónde venían, todos honraban la memoria de aquellos dos seres que habían tenido el coraje de amarse cuando el mundo entero les decía que no debían.
El rancho pasó de mano en mano a través de las generaciones, expandiéndose y modernizándose con los tiempos. La casa original de adobe fue reemplazada por una estructura más grande, pero se conservó un rincón como museo familiar, con los objetos que Thomas y Alope habían usado, las fotos descoloridas de sus hijos, los amuletos apaches junto a las Biblias cristianas. Era un santuario al amor que había fundado aquella familia, un recordatorio tangible de que lo imposible a veces se hace posible. En el pueblo que había crecido cerca del rancho, se erigió una estatua en honor a Thomas y Alope, representándolos juntos mirando hacia el horizonte. La placa al pie de la estatua contaba su historia en pocas palabras, pero suficientes para que cualquiera que pasara entendiera lo que habían significado. No eran héroes en el sentido tradicional, no habían ganado batallas ni conquistado territorios. Su heroísmo había sido más silencioso, pero no menos importante. Habían demostrado que el amor no conoce fronteras de raza, cultura o prejuicio. Y así, la mujer apache que no podía caminar y el vaquero que se la llevó se convirtieron en símbolos de algo más grande que ellos mismos. Su historia trascendió los límites del tiempo y el espacio, resonando en todos aquellos que alguna vez habían amado contra las probabilidades, que habían elegido el corazón sobre la conveniencia, que habían encontrado en otra persona el hogar que el mundo les negaba. Porque al final, eso es lo que Thomas encontró cuando levantó a Alope de entre las rocas aquel día lejano. No solo encontró a una mujer herida que necesitaba ayuda, encontró su destino, su propósito, la razón por la que había sobrevivido a la guerra, a la pérdida, a los años de vagabundeo sin rumbo. Encontró a la persona que lo completaba, que lo hacía mejor, que le daba una razón para seguir adelante cuando todo parecía perdido. Y Alope, la mujer que había preferido morir libre antes que vivir esclava, encontró en Thomas algo que nunca esperó encontrar en un hombre blanco: respeto, ternura, un amor que no pedía nada a cambio, excepto ser correspondido. Encontró un compañero que la veía como igual, que valoraba su fuerza y su sabiduría, que aprendía de ella tanto como le enseñaba. Encontró un hogar en sus brazos, una familia en su descendencia, un legado en la historia que juntos escribieron. La mujer apache no podía caminar cuando el vaquero la encontró, pero juntos caminaron más lejos de lo que ninguno de los dos habría podido imaginar. Caminaron a través de la hostilidad y el prejuicio, a través de los años y las dificultades, a través de la vida y más allá de la muerte. Y en cada paso de ese camino se sostuvieron el uno al otro, porque eso es lo que hace el amor verdadero. Te da fuerzas cuando las tuyas se agotan, te levanta cuando caes, te acompaña hasta el final y más allá. El sol se pone sobre Arizona como lo ha hecho durante millones de años, tiñendo el desierto de los mismos colores que Thomas vio aquella tarde cuando encontró a Alope. Las rocas siguen alzándose como centinelas silenciosos. El viento sigue susurrando secretos entre la vegetación seca. Y en algún lugar, quizás, los espíritus de dos amantes siguen cabalgando juntos hacia el horizonte, eternamente unidos en la muerte como lo estuvieron en la vida. Porque algunas historias no terminan cuando sus protagonistas mueren. Algunas historias se convierten en parte de la tierra misma, en el aire que respiramos, en los sueños que soñamos. La historia de Thomas y Alope es una de esas historias, una que seguirá contándose mientras haya corazones capaces de amar y almas dispuestas a luchar por ese amor. Y así termina el relato de la mujer apache que no podía caminar y el vaquero que se la llevó para hacerla su esposa.
no con un final feliz en el sentido convencional, porque la vida rara vez ofrece finales tan limpios, pero sí con un final verdadero, un final que honra todo lo que vivieron y todo lo que significaron, un final que nos recuerda que el amor, cuando es auténtico, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de mover montañas, cruzar abismos y unir lo que el mundo insiste en separar. Que su historia inspire a todos los que la escuchen a amar con valentía, a luchar por lo que creen y a nunca rendirse ante aquellos que dicen que algo es imposible. Porque Tomás y Alope demostraron que lo imposible es solo una palabra y que el corazón humano, cuando ama de verdad, no conoce límites ni fronteras.